Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un placer tenerlos aquí en este Facebook Live de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. Hoy día estamos en una actividad muy bonita porque estamos presentando un libro, pero estamos acompañados de amigos, amigas, familia, de mucha gente. Ustedes no los ven a lo mejor, pero están todos aquí en el Zoom acompañando a Osvaldo Alvarado, quien está publicando, ¿cierto? Este libro que se llama La Utopía Posible, y del cual vamos a estar comentando distintos aspectos con amigos que han querido leer su trabajo para hacer llegar a ustedes sus opiniones y comentarios. Es bien interesante además porque hoy día es un 15 de marzo, una fecha importante para la historia de nuestra región, sobre todo para la cordillera de nuestra región. Es una fecha histórica porque es el momento en el que se le da vida legal, podríamos decir, a ese maravilloso experimento social, económico y político que fue el complejo forestal y maderero Panguipulli. Osvaldo, Luis, Cecilia nos van a estar hablando en detalle de aquello. Es además un trabajo de memoria que Osvaldo ha querido compartir con todos nosotros y nosotras para hacernos parte de esa historia maravillosa que resalta la valentía, la actitud honesta y sincera de trabajadores, de trabajadoras, de familias madereras, ¿cierto? Forestales, que en la montaña dieron vida a uno de los proyectos eh, más ambiciosos tal vez de esa época de la Unidad Popular en Chile, un momento histórico que es un quiebre, ¿cierto? Un antes y un después, y que estamos permanentemente recreando en nuestros relatos, ¿cierto? Y en nuestra conciencia histórica también. Entonces se genera un texto que Osvaldo C., que viene trabajando hace muchísimo tiempo, y que con el apoyo de Editorial Pehuen ha dado vida, ¿cierto?, a este texto impreso y que hoy día está ya disponible. Sebastián nos va a estar contando en un ratito más de aquello. Decirles que para esta presentación vamos a tener a 3 personas encargadas de referirnos ideas y reflexiones en torno a la lectura del trabajo de Osvaldo. Va a estar con nosotros Sebastián Barros primero, que es responsable, ¿cierto?, de la editorial Pehuen, importante editorial chilena que ha venido trabajando muchísimo durante las últimas décadas, diría ya, y que nos pone acá este trabajo de memoria en esta fecha tan importante para el sur de Chile. También va a estar con nosotros Cecilia Urra, que es una activista valdiviana importantísima, ¿cierto?, en la red de abastecimiento popular a partir del estallido y también de la Asamblea Comunal de Valdivia, como experiencia de articulación de militancias sociales, ¿verdad? Y en la que Osvaldo también participa, a pesar de estar en Suecia, ha participado con nosotros en la Asamblea Comunal de Valdivia también. Cecilia también participa en la Escuela de Formación Popular, en fin, es una tremenda activista y compañera que ha hecho esta reflexión a partir de la lectura que le ofrece y le provoca a Osvaldo con su libro. También está con nosotros Luis Díaz, importantísimo compañero de Valdivia, ¿cierto? Quien fue alcalde de la ciudad de Valdivia en esos años de Unidad Popular, y que también ha compartido en textos su experiencia acerca del tema de la movilización social y popular en las últimas décadas, desde la Unidad Popular para acá, ¿no? Así que es también tremendo honor contar con Luis en esta presentación. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Finalmente va a estar también, obviamente, el autor del libro, La Utopía Posible, Osvaldo Alvarado, desde Suecia. Nos acompaña para hablarnos de su libro, de las motivaciones, de lo que ha querido hacer con este trabajo, que es un trabajo precioso a mi entender, ¿cierto? Que tiene mucho texto de memoria, pero también es muy visual, tiene mucha fotografía y fotografías bastante inéditas algunas de ellas. Así que se van a encontrar aquí con un trabajo que aporta desde las ideas, desde las reflexiones, desde también las motivaciones de un militante histórico, diríamos, Osvaldo, me voy a perdonar ese calificativo, pero un militante histórico de las causas más nobles del pueblo chileno. Yo soy Robinson Silva, soy profesor de la Universidad Austral de Chile, del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, y que me he dedicado los últimos años también a investigar acerca de temas del complejo y de la montaña valdiviana. Nos acompañan también acá, veo en el Zoom a Marcelo Arancilla, quien es el director de vinculación con el medio de nuestra facultad y quien nos ha cedido este espacio virtual para poder
trabajar con ello, y también un compañero de la Asamblea Comunal de Valdivia. Así que muchísimas gracias a todos quienes han hecho posible esta presentación. Y yo voy a ir un poco ordenando las palabras, pero más que nada voy a querer que Cecilia, Luis y Osvaldo se dirijan a ustedes, con el apoyo también de Carolina Angulo, que es la periodista de la facultad y que nos va a estar apoyando en los comentarios y saludos que seguramente nos van a dejar. Parto entonces dejando a Sebastián, de la editorial Pehuen, para que nos dirija algunas ideas y palabras en torno a esta publicación. Adelante, Sebastián. Hola, buenas tardes. En esta fría tarde de Santiago, me gustaría estar en Valdivia, pero estamos acá, la editorial está acá. Quiero contarles que hoy presentamos este libro que mencionaba Robinson, les muestro la portada, y abajo pueden ver por qué es importante el día 15 de marzo, que hoy se conmemora la fecha histórica del 15 de marzo de 1971, en que dice un letrero que estaba puesto en el complejo: este fondo pasó a manos de los trabajadores. Y esto para nosotros es muy importante porque la memoria para Pehuen es muy importante, muy relevante, no solo porque es el pasado, no solo porque es lo que ocurrió, sino porque es un insumo importante para lo que queremos construir o reconstruir. Y desde ese punto de vista, nos parece que la editorial debe comprometerse con este tipo de contenido, en particular el libro de Osvaldo, que hace un recorrido por muchas de las personas que participaron ahí, detalla la historia del complejo y cómo se va desarrollando económicamente, y un gran éxito de desarrollo y participación. Y finalmente, bueno, llega hasta el día final de este proceso que fue hermoso y participativo, con el 11 de septiembre, que fue el final de muchas cosas. Pero hoy rescatamos esto, como decía, como un insumo, como algo que debe conocerse para reconstruir, para volver con las ilusiones de la participación del pueblo en este tipo de actividades. Bueno, hoy es un momento importante en la historia de nuestro país, es un momento bisagra, es un momento en el que pueden cambiar las cosas. Entonces creo que es muy pertinente que hoy aparezca este libro, antes de elecciones de constituyentes, antes de varias elecciones en realidad, y me parece que para Valdivia, donde espero que esté muy pronto en las librerías locales, va a ser importante para los ciudadanos allá poder leerlo y poder recordar algunos y conocer otros este gran proceso. Quiero agradecerle a todos los que están presentes hoy en esta reunión de amigos. Y les cuento que el libro, como dato, lo pueden encontrar en la página de www.pehuen.cl. El libro está en formato papel, no lo tenemos en formato digital, por lo tanto, quien quiera adquirirlo por esa vía lo puede comprar y le llega por correo o por algún sistema de distribución a su domicilio. Eso me parece que en términos generales, y me parece que ahora hay que darle la palabra a los que van a presentar este libro. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Ahí tienen entonces todos los datos y vamos a ir repitiendo después, ¿cierto?, cuál es la manera de adquirir el libro y cómo hacérselo llegar también. Antes de dar la palabra, quisiera invitarlos a comentar en la caja de comentarios del Facebook Live. Ya hay saludos ahí desde Argentina, Magali Vázquez, ¿cierto? También está Marcela Vargas, que nos está saludando. Malú Rodríguez, aguanta la memoria de los territorios, de las resistencias y las construcciones justicieras. Ay, Malú, desde Huachocopi. Y así, Jessica Carrasco, gracias por la instancia, ¿cierto? Y Pehuen nos deja en la misma caja de comentarios la dirección web donde pueden entrar a la editorial y ver la manera de adquirir el libro también. Claudia Santos, saludos. Pedro Mendoza, de la AFI, también saludos. Mucha gente que se une a esta transmisión para comenzar esta instancia, ¿no? Voy a partir entonces con Cecilia. Yo ya la había presentado un poco, pero Cecilia Urra, ¿cierto? Activista, militante de distintas causas, red de abastecimiento, Asamblea Comunal de Valdivia, Escuela de Formación,
múltiples cosas, Cecilia. Muchas gracias por aceptar la invitación y el micrófono es tuyo. Muchas gracias también. Hola a todos y a todas. Muy agradecida de la invitación que me hizo Osvaldo. Me tomó de sorpresa. Fue hace muy poquito tiempo, recién hace una semana. Pero no podía decir que no. Osvaldo, le tengo mucho cariño, mucho aprecio. Es un tremendo compañero, un gran amigo de mi padre. Fue un gran amigo de mi padre también. Que lo unieron causas comunes, como fue este proyecto. Fueron parte de una generación de los años 70 de militantes del Partido Socialista, de la Juventud Socialista, en la cual se embarcaron con todas sus fuerzas, con todos sus sueños, con toda su convicción en la construcción y en la profundización de lo que era la unidad popular, como sueño, como modelo político, económico y social de igualdad para todos y para todas. Un modelo democrático donde todos teníamos cabida sin distinción. Y ellos fueron parte de esto, pues, como muchos de los que están aquí por el Zoom también, grandes amigos que los conozco desde pequeña, crecí con muchos de ellos también, a mi lado, o viéndolos, o escuchándolos, saludándolos. Y como les comentaba, este proyecto que los unió tanto a Osvaldo como a mi padre y a mi madre es, porque aún está presente, José Urra. Él era miembro de la BEC, miembro de la dirección de la Juventud Socialista Regional en los años 70, por lo tanto era el jefe de la Brigada Elmo Catalán, de la BEC acá en Valdivia, quien fue parte de las grandes campañas de Carlos Lorca y del compañero Salvador Allende también en su campaña presidencial. También apoyando a Osvaldo en lo que fue la COFUMAP, en los trabajos como militantes de la Juventud Socialista, con gran voluntad de muchos compañeros, tanto los trabajadores, los campesinos, quienes estuvieron presentes, pero también voluntad de muchos jóvenes militantes, jóvenes socialistas, con mucha convicción, voluntad política, con mucha mística, disposición a construir, a la participación democrática popular, a construir ese gran proyecto y a profundizarlo acá en la cordillera de Valdivia, en la cordillera en el sur de Chile. Trabajaron en forma unitaria. Osvaldo, quien fue delegado, ¿no? Representante del gobierno de la Unidad Popular dentro del Consejo, junto a muchos trabajadores que estuvieron presentes. Este libro lo que hace de Osvaldo, lo que a mí me gustó mucho, es una reivindicación a la memoria, como decía Robinson, a muchos campesinos, trabajadores, analfabetos, pero con una claridad política de construcción de un nuevo Chile en el cual ellos iban a ser partícipes y fueron partícipes de este propio proceso como trabajadores. Donde Osvaldo, obviamente, y junto a la Juventud Socialista y al Partido Socialista, dirigieron todo lo que fue la construcción de la COFUMAP. Hay varios temas que a mí me gustaría destacar. Bueno, es maravilloso todo lo que se cuenta, porque en el libro cuenta lo que pasó desde adentro de la COFUMAP. Yo sé que existe literatura donde se habla mucho desde una mirada muy partidista, pero acá además de ser partidista, se hace una mirada de cómo los trabajadores con sus capacidades, su valentía, su ímpetu, su convicción construyeron un tremendo proyecto político social y fue la primera empresa, creo yo, la primera empresa social de Chile que trabajó bajo estos aleros. Y como decía también Sebastián, es importantísimo tomarlo como parte de la historia y la memoria para lo que hoy día estamos viviendo. Una reivindicación a la memoria de todos aquellos trabajadores, hombres y mujeres que fueron parte de este proyecto y que han sido invisibilizados por la historia. Hoy día Osvaldo los trae acá a la memoria. Y de mi parte, considero que es una tremenda responsabilidad mantener esta memoria viva a través de estos relatos, a través de la difusión, a través de aquellos quienes vivieron la historia, poder contarla en forma oral, es un tremendo privilegio.
Quiero destacar, dentro de lo que muestra el libro, describe la participación de la mujer dentro del complejo, dentro de lo que fue la COFOMAP. Una participación que también ha sido invisibilizada por la historia, pero quienes, aquellas mujeres que estaban destinadas de una u otra forma a ser las dueñas de casa, a criar a los hijos, en COFOMAP fueron tomadas como trabajadoras, se les dio un espacio en el cual podían trabajar a través, por ejemplo, voy a contar de lo que fue el programa agropecuario que se implementó dentro del COFOMAP, que estuvo dividido en varias partes, pero una de ellas fue el tema apícola, donde un grupo de mujeres se hicieron cargo de ellas, siendo las primeras trabajadoras contratadas dentro del COFOMAP, con contrato de trabajo que les daba, a través de ese contrato, el derecho a ser partícipe de las asambleas de un espacio que estaba destinado exclusivamente a varones. Un espacio que, dado el contexto en el que se desarrolló, bastante patriarcal, bastante machista, pero ellas, al ser trabajadoras y al generarles espacio, podían ser también, tener voz y ser deliberantes, ser partícipes de las decisiones en la toma de decisiones, en la toma de decisiones en las asambleas donde se convocaban, a través de, como les dije, del programa apícola, a través también de la hospedería, que si bien habían compañeras trabajando, pero eran generadoras de espacios de trabajo para aquellas mujeres, dignificándolas también dentro de la parte laboral. Algo que no se había contado, que yo por lo menos no lo había leído, pero que me parece relevante para el contexto histórico en el cual se desarrollaba en ese momento COFOMAP. El programa de vivienda me pareció extraordinario, o sea, como un grupo en este caso un núcleo, ¿no?, conforma el programa de vivienda habitacional, el plan de desarrollo de infraestructura habitacional y social de la COFOMAP, un tremendo programa donde ellos se organizaban, conformaron un taller donde diseñaban, con la ayuda de muchos estudiantes y profesionales que en forma voluntaria participaban en estos trabajos y en otros dentro del COFOMAP, conformaron y construyeron casas prefabricadas para dignificar la vivienda de los trabajadores, que ellos vivían en pésimas condiciones, dada este espacio de capitalismo no productivo del cual venían ellos, donde el producto era simplemente capital y los trabajadores eran obreros sin derechos, donde se dignificaba el espacio de la vivienda de acuerdo a la cantidad de personas que ellos eran en su grupo familiar, donde se dignificaba el derecho a vivir en forma digna con sus hijos y con sus familias. En cada uno de los centros, un tremendo programa desarrollado dentro de la COFOMAP, y así muchos otros textos, muchas otras historias, muchos otros programas que se fueron desarrollando y que lamentablemente fueron truncados por el golpe de Estado. Una tremenda historia de la cual hoy día tenemos que ser parte de ella también y traerla acá al presente. Hoy día estamos en un proceso político en Chile bastante importante, en el cual Osvaldo de una otra manera se ha vinculado con Valdivia a través como de la Asamblea Comunal como un espacio político, a través de la Escuela de Formación como un espacio de formación y también a través de la RAP, que es la Red de Abastecimiento Popular. Osvaldo generosamente ha entregado todos sus conocimientos a través de talleres formativos para profundizar esto que él sabe hacer muy bien, que son las empresas sociales, lo que significa tener unidades productivas, lo que significa trabajar colectivamente, lo que significa dignificar el trabajo. Osvaldo lo ha sabido hacer muy bien. Yo, este libro, como les dije, para mí es un recuerdo a la memoria, la dignificación de muchos y visibilización de muchos compañeros, compañeras, trabajadores, campesinos, analfabetos, pero con una tremenda convicción y ímpetu y sueños por ejercer. Hay una frase de un escritor valdiviano que dice: sembrar memoria para que no crezca el olvido. Y este libro lo hace muy bien.
siembra una memoria y los trae hoy día acá al recuerdo. Algo que no se hace y que lamentablemente, lo voy a decir, siento que ni siquiera su propio partido, el Partido Socialista, fue capaz de levantarlos y honrarlos y homenajearlos con lo que ellos se merecían. Pero está aquí, están aquí en estas páginas y los invitamos a todos, los invito a todos a leerlo, un hermoso libro lleno de nobleza, lleno de esfuerzo, lleno de lo que fue, lo que vivieron, lo que se transformó, lo que crearon, lo que construyeron con voluntad, con generosidad, con mística, con creatividad, pero por sobre todo con una tremenda convicción de lo que estaban haciendo. Eso, muchas gracias. Súper, Cecilia, muchísimas gracias. Muy importante que te hayas referido a cosas que están ahí en el libro y que ustedes después van a poder profundizar sin duda cuando lo lean. Antes de darle la palabra a Luis Díaz, hay un montón de saludos en la caja de comentarios, Osvaldo, para que te animes también, porque está mucha gente saludando desde Argentina, Carmen Vázquez, Sami Macía, Bárbara Chil desde aquí, desde Puriñanco, en la costa valdiviana, ¿verdad? Beatriz Brickman también te saluda y agradece tu libro. Karina Santos, Silvia Peralta, saludos y felicitaciones por tu testimonio. Hugo Pot, es un gusto estar presente en este importante recordatorio sesentista, dice. Flor del Lago, desde Riñihue, también, importante territorio. Está saludando a Adrián Silva, saludos de parte de la Dirección Museológica, y gracias por la oportunidad de conocer este valioso trabajo. Richard Troncoso, bravo Cecilia, certísima, dice Malu Rodríguez también. Así que saludos, y ahí si dejan alguna pregunta también la leeremos, por supuesto, al final de la presentación. Voy a dejar entonces con ustedes a Luis Díaz, exalcalde de Valdivia, para que también nos des tus reflexiones y tus opiniones acerca de lo que leíste del libro de Osvaldo. Luis, adelante. Tienes que sacar bloquear tu micrófono. En primer lugar, desde luego agradecer la invitación, saludar a quienes nos visualizan y a quienes participan de esta conversación, y desde luego en primerísimo lugar a Osvaldo Alvarado, un viejo compañero socialista con quien hemos compartido por decenas de años ya. Somos históricos, como decías tú. Ciertas convicciones y sobre todo, y eso es muy importante, la consecuencia. Es decir, seguir absolutamente convencidos de nuestras razones, de nuestras convicciones y actuar en consecuencia. Yo saludo en Osvaldo también a una generación de jóvenes idealistas, pero al mismo tiempo serios, al mismo tiempo generosos, de una generosidad sin límite, media escasa en estos tiempos, aunque por suerte renaciendo, creo yo, en las nuevas generaciones. Una generosidad que en nuestros tiempos era casi una cuestión de una total normalidad, digamos. La ausencia absoluta de pretensiones personales, una vocación de servicio, es decir, compañeros que se entregaban a una causa por motivaciones absolutamente honestas, sensibilidad social, vocación de servicio, generosidad, entrega, no pedir nada a cambio. Es decir, estamos hablando de una generación que entregó mucho a su pueblo en aquellos años. Y traigo aquí a la memoria no solo a Osvaldo y sus compañeros y a los socialistas, sino que también a muchos compañeros militantes de otros partidos también, ¿no? Y sobre todo, y vaya que es valioso lo que
Osvaldo nos aporta, sobre todo esos campesinos anónimos, esos campesinos modestos, que normalmente los apreciamos como una masa, pero que en realidad en cada uno de esos hombres y de esas mujeres hay una humanidad llena de riqueza. Y eso fue muy importante descubrirlo y levantarlo en lo que fue la COFOMAC. Entonces, mi primer agradecimiento a Osvaldo por haberse dedicado a escribir y a restituir verdades históricas, porque esas son las que han semi-desaparecido. Y cualquier esfuerzo que se haga en esa dirección será siempre bienvenido. Me emociona pensar también que Osvaldo tuvo presente no solo a los que todavía sobreviven, sino sobre todo a aquellos que partieron, aquellos que ya no están, y que fueron también gente generosa, honesta, al servicio de su pueblo y al servicio de sus familias también. No me voy a referir en particular a los detalles del libro, que Cecilia yo creo que los describió con bastante certeza, pero quisiera relevar un aspecto que tal vez está en el libro también, y es la presencia del Partido Socialista y de la Juventud Socialista. Y recordar a militantes de esa juventud, como el padre de Cecilia, pero entre ellos destacar la figura de alguien que nos es siempre muy querido, Uldaricio Figueroa. ¿Y por qué Uldaricio Figueroa y el complejo? Porque Uldaricio Figueroa y otros compañeros ya llegaron a esa zona cordillerana en los años previos al 60. Estamos hablando del año 67, 68. A organizar partidos, a buscar sindicalizar a los trabajadores de esos predios. Hubo un trabajo de largo aliento allí y con una gran perspectiva de desarrollo, en conocimiento de lo que significaba esa masa enorme de campesinos que vivían en condiciones muy paupérrimas. Y por lo tanto, también yo creo que es importante relevar esta presencia del Partido Socialista, que a veces ha aparecido un poco desdibujada, cuando en realidad jugaron un rol muy importante, sobre todo en la conformación y en el funcionamiento de COFOMAP. Yo creo que lo segundo que quisiera decir, un poco saliéndome del contenido propio del libro, es valorizar enormemente todo esfuerzo que se hace por instalar las verdades históricas sumergidas por un sistema que lo que más ha hecho es levantar una leyenda negra de lo que fue la Unidad Popular, y en particular también en el caso de COFOMAP. Es decir, en los años de la Unidad Popular era escandaloso escuchar cómo la prensa y el discurso, la narrativa de la derecha, de la democracia cristiana, se centraban en una idea absolutamente falsa, de que era exclusivamente un centro guerrillero, digamos, en circunstancias de que lo que allí se estaba llevando a cabo era una obra fantástica, una construcción en lo social, en lo económico y lo político, de enorme valor y de gran consecuencia en lo que se llevaba adelante, digamos. Entonces, claro, está dentro del contexto de la leyenda negra en general de la Unidad Popular, ¿no? Porque, en definitiva,
la maquinaria gigantesca de que disponen nuestros adversarios permite que se hayan instalado en la conciencia colectiva ciertas ideas absolutamente falsificadas de lo que fue la Unidad Popular, digamos, y de la importancia tremenda que tuvo la irrupción de un gobierno de la Unidad Popular, que llevó adelante una reforma agraria y una nacionalización del cobre, que estamos hablando de dos medidas absolutamente imprescindibles y con tremendos efectos posteriores. Si hablamos de reforma agraria, por ejemplo, bueno, Chile, en el momento en que la Unidad Popular tomó el poder, era un importador neto de alimentos. Y había una unanimidad absoluta respecto a la necesidad de la reforma agraria. Una unanimidad, digamos, que era casi universal. Hay muchos que desconocen, por ejemplo, que esta necesidad de reforma agraria era tan indiscutible que si nos referimos a algunas experiencias de capitalismo exitoso, como Corea del Sur, como Taiwán o como Japón, resulta que todos esos desarrollos del capitalismo en esos países comenzaron por una reforma agraria, porque era una medida imprescindible para romper con un estatus que frenaba el desarrollo de esos países. Ciertamente allí se desarrolló un capitalismo. En definitiva, también la reforma agraria en Chile lo que hizo fue instalar el capitalismo y aniquilar el feudalismo en el campo. Pero si uno se refiere a la imagen negra de la Unidad Popular, existe una percepción negativa de la reforma agraria. Ahora, lo mismo respecto al cobre. Si no hubiera habido una nacionalización del cobre, Chile sería más pobre de lo que es. O sea, es una condición y un elemento fundamental de la economía chilena. Maltratado y mal llevado, sí. Pero lo que tenemos que entender es que un proceso de transformaciones como el que llevó adelante la Unidad Popular y de la cual el COFOMAP es un ejemplo formidable. Hay que entender también que las dificultades son propias de todo proceso revolucionario. Traigo a colación, por ejemplo, la independencia de Chile y los años que siguieron fueron catastróficos. Y en el caso de la Unidad Popular uno puede hablar de que realmente uno suele hacer afirmaciones que chocan con el sentido común dominante, ¿no? En el sentido de que al parecer yo sostengo con toda fuerza de que se puede considerar un éxito económico las medidas de la Unidad Popular. Eso así. Y, como les digo, no es menos importante lo que ocurrió en Panguipulli, donde 3.000 trabajadores en 420.000 hectáreas llevaron adelante un proyecto político, económico y social. Aquí han relevado algunos aspectos sociales, por ejemplo, Cecilia hacía mención del tema de la vivienda. Hay que tener en cuenta que esa zona, la gente vivía en condiciones miserables. Y hubo un notorio cambio de situación con la creación de COFOMAP, ¿no? Y eso estaba inscrito además dentro de las políticas de la Unidad Popular. No debemos olvidar que el desarrollo forestal de Chile, del cual se vanaglorian tanto algunos a la derecha, se inició prácticamente en la Unidad Popular. No debe olvidarse, ¿no es cierto?, que la CONAF fue creada en el año 1972 y que el Instituto Forestal fue creado bajo el gobierno de la Unidad Popular. Es decir, vivíamos bajo un gobierno donde explotaba la creatividad y el deseo de hacer cosas, de por fin sacar a nuestro país de su desarrollo. Desde luego, en aquellos tiempos quizás no había esta percepción actual
de las implicancias ecológicas que eso tenía. No obstante, tengo claramente entendido que en el complejo también había preocupaciones en ese sentido ya en esos años. De manera que yo creo que lo que es importante también es que COFOMAC es una lección de política, de economía también, porque fue un éxito económico, eso es innegable. Lo dice un coronel de ejército que es enviado después del golpe, ¿no es cierto?, al complejo a investigar qué pasaba allí, y el tipo no tiene, el coronel López, no tiene empacho en su informe, ¿no es cierto?, en señalar que era una empresa absolutamente viable, que había tenido resultados económicos positivos, y aconsejaba, este coronel, ¿no es cierto?, aconsejaba mantener en manos del Estado COFOMAC. Es decir, ¿qué diferencia abismal entre la imagen negra, digamos, y la imagen de este hombre que fue bastante honesto, digamos, ¿no? Cuando en el diario El Correo de Valdivia, cuando llegaron al complejo algunos cargadores frontales, lo que dijo el Correo aquí en Valdivia era que eran tanquetas. O sea, no te das cuenta de la manera como se deformaba, uso pasado yo, pero la verdad es que las deformaciones de la realidad por cuenta de la dominación de clase imperialista, ¿no es cierto?, son una constante en la historia, digamos. Fíjate que no viene quizás mucho al caso, pero solo en el sentido de cómo se deforma, cómo se altera la verdad histórica. Caí hace unos días y creo que es interesante, aún que no esté vinculado estrictamente a lo que estamos discutiendo, unas breves frases de Margaret Thatcher. Ustedes saben, yo escribí un libro, llama En defensa de la unidad popular y del socialismo, donde entre otras cosas me atrevo a sostener algo que contraría absolutamente el sentido común dominante, ¿no? Digo que la Unión Soviética es el caso de mayor éxito económico de todo el siglo XX. Y había consideración que no estoy hablando del paraíso y que no haya tenido también sus dificultades, incluso en el plano económico. Pero ¿qué decía? Para que vean ustedes cómo se instalan en la conciencia colectiva falsificaciones históricas. No voy a traer aquí a colación una afirmación hecha por algún socialista marxista, sino que por Margaret Thatcher, quien en un discurso en la ciudad estadounidense de Houston en noviembre de 1991 dijo lo siguiente: la URSS es un país que supone una seria amenaza para el mundo occidental. No me estoy refiriendo a la amenaza militar. En realidad, esta no existía. Nuestros países están lo suficientemente bien armados, incluyendo el armamento nuclear. Estoy hablando de la amenaza económica. Gracias a la economía planificada y a esa particular combinación de estímulos morales y materiales, la Unión Soviética logró alcanzar altos indicadores económicos. ¿Ah? El porcentaje de crecimiento de su Producto Nacional Bruto es prácticamente el doble que en nuestros países. Si a ello añadimos los enormes recursos naturales de los que dispone la Unión con una gestión racional de la economía, son más que reales las posibilidades que tiene de expulsarnos del mercado mundial. Por eso siempre hemos adoptado medidas encaminadas a debilitar la economía de la Unión Soviética y a crear allí dificultades económicas, donde el papel principal lo jugó la carrera armamentista. Es decir,
Entonces, la Unión Soviética no fue un fracaso económico. Podemos aceptar que fue un fracaso político, institucional, pero la falsificación histórica de sostener que el modelo económico socialista fue un fracaso, que la economía planificada fue un fracaso, y en un país donde se aplicó el socialismo a rajatabla, digamos, ¿no? Allí no había libre mercado, no había bolsas para especuladores, etcétera, etcétera. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque el esfuerzo que ha hecho Osvaldo está en la línea necesaria y urgente de desmitificar, de desmontar los mitos de la mitología de la dominación. Y en ese sentido creo que es importante que publicaciones como la que Osvaldo hace, ojalá sean difundidas urbi et orbi. Sabemos que eso es muy difícil. Sabemos que nos enfrentamos a una maquinaria cuasi totalitaria de control cultural, ¿no es cierto? Y que es por lo tanto una batalla enorme. Pero, insisto, creo que lo que el libro de Osvaldo demuestra, no en una gran investigación científica y teórica, sino desde la perspectiva de la práctica concreta histórica que se llevó a cabo en esa región de Valdivia, ¿no? Una valiosa experiencia de democracia y también una valiosa experiencia productiva que revela que los pueblos, cuando se organizan, pueden emprender tareas gigantes, que otro mundo, como se dice, es posible, y que la seriedad también que se demuestra en la manera en que fue llevado adelante este proyecto, no es un atributo ausente en los militantes de izquierda. Eso comparto. Muchas gracias, Luis, por tus palabras, por tus reflexiones. Luis también tiene un libro que pueden consultar sobre, bueno, lo acaba de decir él, ¿no? El libro sobre la defensa de la unidad popular. Doy paso a más saludos porque llegan muchísimos. Marcela Ursúa, Pedro Mendoza de la AFI aquí en Valdivia también, que nos está mirando. Paula Torres, arriba comandante Pepe, dice saludos desde Estocolmo. Pato Márquez, a Osvaldo, ¿habrá posibilidad de comprar el libro en este frío rincón del mundo? Ahí se lo vamos a preguntar después. Andrea Viñals, perdón, también está saludando. Juana Molina, saludos desde Los Lagos. Carmen Vázquez, saludos Osvaldo desde Argentina, en representación de un gran luchador por la causa de los trabajadores, Julio Vázquez Cabeza, ¿no? Rucio Orens también saluda. Paula Torres vuelve a decir, memoria a los campesinos y mapuches apoyadores de los compañeros estudiantes combatientes contra el latifundismo. Claudia Guarda también saluda, ¿cierto? La Biblioteca de los Lagos, aquí en la región de Los Ríos, también está saludando y felicitando a Osvaldo por este libro. Nora Leal agradece a Osvaldo por traer a la memoria este periodo de nuestra historia casi olvidado, ¿cierto? Muy importante, Nora. Paula Torres, ellos y ellas no murieron por sus partidos, sino por su pueblo. Marcela, Lorena, ¿cierto? Un libro para conocer. Carlos Villarroel, así, un sinfín de saludos. Yo voy a detenerme también. Perdón, Paula Jara, saluda de... No es Paula Jara, es Rodrigo Urraga quien está saludando a Osvaldo, que también te saluda, importante hombre del complejo en esos años también. Egerson Vázquez agradece el trabajo de recuperar la memoria. Y Alejandro Neira desde Olmué, estamos conectados ahí cerca de Valparaíso. Y saludos desde Panguipulli, Lidia Cisterna, no podía faltar Panguipulli, por supuesto. Voy a leer también un saludo muy importante, dice acá, un saludo para Osvaldo y felicitaciones por este gran aporte para la construcción de la historia y la memoria de parte de Guillermo Teller, que es el diputado Guillermo Teller, ¿cierto? Que está aquí, pero ustedes no lo ven, pero está saludando también a Osvaldo en este importante evento. Y quiero también darle el saludo a Osvaldo de parte de Angélica Navarrete, del Museo de la Memoria y la Madera en el Tume, importante centro cultural y de reflexión
en nuestra región, y Angélica ha hecho y hace un trabajo muy relevante en la zona para mantener viva la memoria. Y también saludar a la Corporación de Pobladores Históricos de Futrono, ¿verdad? Los compañeros ahí, Antonia, y muchos otros compañeros de distintas corporaciones que están luchando contra el desplazamiento forzado que sufrieron todos los trabajadores del complejo después del golpe del 73, y que hoy día intentan recuperar el territorio, reorganizarse y reivindicar sus derechos. Osvaldo, no me doy más la lata, sino que te dejo aquí con el micrófono para que tú nos hables de tu libro. Adelante. Bueno, gracias. Yo creo que demasiado generosas las palabras de saludo, las palabras de las personas, de los compañeros y las compañeras que han participado. Yo quisiera que me permitieran hacer un agradecimiento muy cortito, porque yo creo que corresponde. Primero, desde luego, a Pehuen y al equipo, que hicieron un tremendo trabajo. A Robinson y su equipo, que desde hace mucho tiempo, más de un año, me ofreció generosamente que el día que sacara el libro ellos me iban a apoyar. Por supuesto, a mi camarada de toda una vida, Luis Díaz, que escribió el prólogo. Y además yo quisiera, bueno, hay un montón de amigos, hay amigos de cuando yo tenía 10 años acá, no los puedo saludar a todos, pero yo quisiera que me permitieran saludar al chico Joel, que está aquí, compañero de la juventud de esos años, y que nos apoyó mucho con todo el trabajo de la juventud. Quisiera nombrar a Segundo Arsenio Benavente, que es un compañero que fue del complejo y que yo lo nombro en el libro, y que es un compañero socialista, miembro de la dirección del partido, de la seccional, y que está presente. No está presente Alejandro Rojas por problemas técnicos, no pudimos lograrlo. Y por último, yo quisiera agradecer naturalmente a Cecilia, que se sumó a esta presentación, y yo quisiera decir a la Cecilia de que la escogí a ella porque ella es el símbolo de los tiempos nuevos, es una generación que ha continuado con estos valores y esta lucha que nosotros iniciamos, y sobre todo porque es la hija del Flaco Urra, que fue compañero dirigente de la Brigada Elmo Catalán, dirigente de la Brigada Elmo Catalán, con el cual compartimos muchas jornadas de lucha en el complejo. Y de Pocha, tu mamá. Así que por eso yo creo que tú eres la fiel representante de que esas ideas y esos proyectos y esa utopía no han muerto, sino que siguen. Así que muchas gracias por estar acá. Bueno, yo pongo en la dedicatoria del libro, digo, a mis camaradas de siempre, donde quiera que estén. Y realmente lo siento así, y lo sentí así cuando lo escribí, porque no solamente a los camaradas del partido socialista, sino que también a los camaradas de los otros partidos de la Unidad Popular, y por supuesto también a los compañeros del MIR. Porque yo creo que tuvimos nosotros la capacidad que, a pesar de tener miradas distintas, pudimos aunar criterios en las cosas centrales. Así que este libro va dedicado a toda esa pleyada de compañeros y compañeras, pero sobre todo a los trabajadores y las trabajadoras de la cordillera de Valdivia. Confesarles que me costó mucho escribir este libro, primero porque no hay material, prácticamente no hay, muy poco. Ustedes saben que las hogueras de la dictadura, las hogueras purificadoras de la dictadura, no solo quemaron libros, sino que quemaron documentos. En el caso del complejo, quemaron muchísimos documentos. Quemaron, por ejemplo, las actas del consejo, por lo que yo sé. Así que costó mucho encontrar material, pero lo que más me costó fue, digamos, emocionalmente volver a recordar todos esos años, todas esas historias, todos esos compañeros. Y eso no fue una tarea fácil, me costó muchísimo, fue lo que más me costó. Y yo creo que el libro tiene, digamos, dos partes bien claras, que son la primera parte, que es un reconocimiento y una presentación y un rescate de la memoria de muchos de esos compañeros que estuvieron ahí, que hay compañeros del partido y compañeros que no eran del partido, que son, como ustedes lo han dicho, héroes anónimos que fueron realmente los actores principales de esta
empresa colectiva y que nunca nadie los nombró. Y yo les digo que con mucha pena he constatado que muchos de ellos ya han partido o fueron asesinados o desaparecidos y nunca nadie les rindió un homenaje. Menos mi ex partido, el Partido Socialista, que debía haberlo homenajeado como corresponde. Así que este libro rescata a todas esas personas en esa galería de compañeros y compañeras de entonces que para mí significa traerlos a la memoria y ponerlos en el pedestal que se merece. Y la segunda parte del libro fundamentalmente tiene que ver con lo que fue Cofomap como empresa social, pero también desmistificar algunas cosas que se han contado en libros que no corresponden exactamente a la realidad. Y en primer lugar decir que el proyecto de una unidad de producción, como se hablaba al principio, fue un proyecto fundamentalmente político. Un proyecto que yo lo escuché hablar a fines de noviembre, principio de diciembre de los años 70, con un compañero del Comité Central, y producto de la información y del material y de los situación de descripción del complejo o de la zona del complejo de Uldaricio Figueroa. Y entonces ahí, a partir de ese momento, yo recibí, digamos, la tarea de trasladarme al sur y iniciar, digamos, un proceso que tenía como principal tarea la organización del partido. Porque sigo pensando que sin una organización poderosa que pueda aunar gente, que pueda aunar criterios, que tenga un programa claro a la que las personas se puedan escribir, es muy difícil cumplir con las tareas que había que hacer. Entonces, el complejo fue un proyecto político, económico y social diseñado genialmente por Arnoldo Camus y por Uldaricio Figueroa y por otros compañeros del Regional de Valdivia. Nosotros tuvimos solamente el privilegio, yo diría, de darle forma a ese proyecto, que fue un proyecto maravilloso, como ustedes lo han definido, de mucha alegría, de mucho compromiso. Pero los verdaderos actores fueron naturalmente los trabajadores. Y también en esta parte segunda del libro, digamos, un poco rescatar la memoria o el ejemplo o el trabajo que hizo el Partido Socialista. Porque nosotros teníamos muy claro desde el principio, mucho antes de la conformación de Cofomap, que si bien es cierto la toma de fondo era necesaria y iniciaron, digamos, un proceso en la que nosotros también participamos por lo demás, pues muchos socialistas participamos en toma de fondo. Lo importante era tener una idea clara de lo que íbamos a hacer después, porque nosotros no podíamos llegar a fin de mes y no tener dinero para pagar los sueldos, no tener dinero para comprar harina, no tener funcionando las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros era una tarea del día a día. Y yo lo digo en el libro, más que consignas, para nosotros era crear, digamos, forma de participación en que la gente se sintiera representada y entendiera el proyecto que nosotros teníamos. Y eso fue muy difícil porque, y eso lo saben ustedes, la mentalidad patronal que había en el complejo era muy fuerte. Y por otro lado, la opresión de los trabajadores era extraordinariamente fuerte también. Recuerden que en esa época los trabajadores, habían muchos fondos que no recibían sueldo. Iban a la pulpería a preguntar cuánto quedaban debiendo al próximo mes. Bueno, y todo eso lo terminamos nosotros. Entonces, este proyecto político tenía muchas dificultades. Y yo creo que el gran, digamos, la genialidad de todos los que participaron en esta empresa colectiva fue entregar formas muy concretas, muy sencillas, en que la gente sintió que este era un proyecto de todos nosotros. Y de ahí el éxito de Cofomap, que fue la primera empresa del sector agrario forestal que tuvo, digamos, que se creó en Chile. Ahí por ahí alguien dijo 3.000, pero eran 3.600 trabajadores y con una extensión enorme.
Entonces, esa realidad nosotros teníamos que trabajarla, dirigirla, y nosotros por lo menos, lo digo bien modestamente, pero así era, los socialistas considerábamos que era la única organización suficientemente estructurada, con sus direcciones locales, como para poder de alguna manera conducir el proceso. Y la otra cosa que yo quisiera rescatar, que muy importante, que fue lo que nosotros llamamos la democracia participativa o la democracia, las formas que se crearon. Porque si bien es cierto, el proyecto del principio exigió la necesidad de incorporar a la gente a las decisiones y a la conducción de la empresa, no sabíamos cómo, no teníamos las formas, hubo que crearlas allí. Y en eso, digamos, yo creo una vez más que el partido tuvo una gran capacidad, porque teníamos muchas discusiones, muchas conversaciones, mucho diálogo al interior del partido. Y esa manera de crear empresas sociales, que hoy día están de moda en Europa, permítame decirlo, hoy día hay empresas sociales en Europa que se parecen mucho al complejo forestal y maderero. Nosotros nos adelantamos 50 años. Y sobre todo ahora, en la situación política chilena, en alguna manera en el ocaso de las formas capitalistas en muchos países del mundo, yo creo que nosotros con mucha fuerza tenemos que levantar estos modelos que funcionaron y que son, digamos, no solo más dignos, sino que son mucho más potentes que las empresas capitalistas. De manera de que esta parte, la segunda parte del libro, yo creo que rescata y espero que tenga la posibilidad de inspirar las luchas que hoy día se están dando en Chile. Yo creo que es un libro que entrega el testimonio de un compañero que estuvo adentro, que vivió esos años desde adentro del complejo y que conoció, digamos, las dificultades, pero también los enormes éxitos que tuvimos. Y decirle, compartir con ustedes que no hubo área de que el Consejo de Administración, el complejo, nosotros no investigamos, no investigamos, no buscamos fórmulas para buscar soluciones. Y en eso, digamos, fuimos siempre muy, yo diría, con mucha necesidad de buscar fórmulas, de pensar un poco fuera de lo que había y buscar fórmulas nuevas. Y en eso, sobre todo, los compañeros del Consejo de Administración, los 6 trabajadores que participaban en el Consejo de Administración, siempre tuvieron un rol importante. De manera de que esa forma de participación democrática, con 6 representantes directos elegidos en el Consejo de Administración, fíjense que era la única empresa de todas las empresas del área social que tenía ese porciento mayor de los trabajadores que los delegados de gobierno. Y fue un éxito. Y eran compañeros, como alguien dijo, a veces sin mucha escolaridad, pero que eran de una pasión, de una inteligencia y sobre todo de un conocimiento de lo que estábamos haciendo extraordinario. Y lo demostraron en los éxitos que tuvimos en casi todos los planes. Bueno, esta es, digamos, la segunda parte también del libro, que yo quisiera destacar otra cosa. En el partido existía la necesidad de crear una empresa de esta naturaleza en el campo y en el bosque. Y la idea era crear, digamos, que esto fuera un laboratorio, desde el punto de vista político, social, económico y jurídico, porque había que crear formas jurídicas para empezar con esta unidad de producción. Entonces, el complejo para los socialistas, y permítanme decirlo claramente también, para la moneda, como decíamos nosotros, para Allende, para Tati Allende, para Carlos Lorca, para Arnoldo Camus, que estaba muy cerca de la moneda, era un proyecto muy importante. Y de ahí que cuando teníamos que entregar, los militantes antiguos reconocerán eso, cuando había que hacer informe de tarea, era muy minucioso lo que nosotros podíamos decir, no podíamos empezar
ahí a contar cualquier cuento. Los informes de tarea eran muy serios dentro del partido. Entonces, la idea del complejo era iniciar la primera empresa, la primera unidad de producción con formas de participación, pensando de manera distinta, de manera de que pudiera ser inspiración y ejemplo para otras empresas que estábamos también pensando en la provincia de Osorno y en otros lados, en Temuco, etc. Así que esa fue, digamos, el derrotero y la razón de crear un poco el complejo. Y yo quisiera también hacer una corta reflexión, porque hay muchas reflexiones que quisiera hacer, pero quisiera hacer una reflexión también en torno a lo que fue una discusión en esa época, y los más viejos, los históricos, como alguien dijo, pero en realidad somos medios viejos ya, podemos hacer, que es la cuestión de la discusión de la batalla de la producción. Porque ningún proceso revolucionario, como nosotros sentimos que fue el complejo, se puede avanzar y se puede tener logros sin aumentar la producción. Y ahí hubieron miradas distintas, pero en definitiva las asambleas mayoritariamente siempre apoyaron esta forma de pensar, de que teníamos que aumentar la producción, porque fíjense que nosotros en medio año se contrataron más de 600 trabajadores que eran temporeros. Y esos compañeros que trabajaban unos meses al año tenían sueldo fijo, tenían sus leyes sociales, su familia, y bueno, teníamos que producir para pagar todos esos beneficios sociales o esos avances sociales. De manera que todas estas cosas sirvieron para que nosotros hiciéramos del complejo no solamente una empresa modelo, sino que también un laboratorio en la que de alguna manera pudiéramos utilizar los métodos, la forma, las organizaciones para hacerlo en otras partes del país. Bueno, yo creo que las conclusiones, digamos, de lo que nosotros hicimos están en el libro. Yo no me voy a alargar en eso, pero yo creo que, sin embargo, me gustaría decir un par de cosas. Primero, digamos, la organización. Tenemos que tener una organización que sea capaz de motivar, de atraer a la gente, porque en el complejo no habían militantes solamente de la Unidad Popular. Los militantes de la Unidad Popular éramos los menos. Había mucha gente demócrata cristiana, por ejemplo, había gente incluso momia, pero que se sumaron a este proceso porque lo consideraron honesto, real, y yo creo que eso fue muy importante. O sea, y crear una organización en que la gente se adscriba, se asume, y no que nos dispersemos. Esa como primera, digamos, una de las conclusiones. La otra es que yo creo que es importante tener miradas distintas. Nosotros a veces nos asustamos cuando conversamos, cuando dialogamos, pero yo creo que es necesario y es legítimo tener miradas distintas. Pero lo que sí no puede ser es que se tergiversen la historia, las cosas, porque ahí ya estamos en un sentido fuera de lo que corresponde. Entonces, yo creo que es bueno que haya mucho diálogo, que haya mucha diferencia y que logremos tener una idea común. Y por último, digamos, también tener un programa. Yo siento que muchas veces eso que nosotros tuvimos fue un programa, como el programa, por ejemplo, que tuvimos el programa agrícola forestal que tuvimos, que fue discutido en todas las asambleas. Entonces la gente se sentía participando en este proyecto común. Y en la medida que nosotros tengamos la capacidad de socializar esas ideas que nosotros queremos llevar adelante, la gente nos va a seguir. Si no, va a ser un fracaso. Bueno, yo espero que les guste el libro. Como digo al inicio, no es un libro de investigación académica, ni es una obra literaria, sino que el testimonio de un compañero que estuvo ahí y que vivió el complejo de adentro. Y yo espero que les guste. Y bueno, ahí seguiremos seguramente viéndonos, y nuevamente agradecer a todos los que participaron.
Y por supuesto, si hay alguien que quiera hacer una pregunta o algo, con mucho gusto. Porque estaba mirando la hora, estamos ya, Robinson dijo 1 hora 10, y ya estamos hace Sí, 1 hora. más o menos eso Así es lo que que dura muchas la gracias presentación. por estar y, bueno, lean el libro. Eso, lean el libro, sí, para eso estamos. Antes de ir cerrando, Osvaldo, decirte que es importante mencionar que Espérate, hay... me quedó algo, el salud, po, Sí, salud. salud, bien, perfecto. Estamos sin nadie con una tacita de té nomás, pero bueno. Oye, salud para todos y todas. Raúl Cárdenas te saluda y felicita también. Importante esto, Juan Gilor Martínez, importante hombre valdiviano aquí. Felicidades, Osvaldo, por rescatar la memoria y la del Partido Socialista Histórico en una empresa social exitosa en manos de sus trabajadores. Roxana García Villegas también te saluda. Y así, mucha gente que se ha sumado a esto, y repetirles que es importante que visiten la página de Pehuen Editores, pehuen.cl, para que vean el libro y puedan ver la manera de conseguirlo. En estos tiempos de pandemia es medio complicado, así es que les recomendamos que se metan a la página, y bueno, pronto también estará en librerías, por supuesto, el libro de Osvaldo, para que lo adquieran y lo lean y lo podamos comentar. Osvaldo, tal vez en un futuro cercano, comentarlo ya en directo con tu presencia en Chile, ojalá. Sería Sí, pues, buenísimo, ¿verdad? sería fantástico. Sería fantástico, ¿verdad? Seguro que va a pasar. Joel nos dice también, gracias por cumplir la tarea de escribir el libro tan necesario para nuestro país. Gracias, Joel. Les recuerdo además que ustedes pueden volver a ver esta presentación tanto en la página de Facebook de la Facultad de Filosofía y Humanidades y en el canal de YouTube de la facultad. Entonces, después también a los amigos y compañeros que no pudieron estar presentes hoy, pueden enviarles ese enlace de YouTube o de Facebook para que vean nuevamente esta presentación del libro. Sin nada más que agregar, yo simplemente me voy a permitir leer un pasaje final en el libro de Osvaldo, que para mí es muy importante. Dice: muchos jóvenes se han interesado por lo que pasó en estas sureñas latitudes, hacen suya esa aventura, tratan de encontrar caminos para crear las condiciones para reproducir esa epopeya, esta vez mejorada y adaptada a los tiempos actuales. Con eso le envío un abrazo enorme a todos mis compañeros y compañeras desplazados y desplazadas de la cordillera, y a reconquistar los derechos sobre la tierra, ¿no? Muchísimas gracias, Osvaldo, Cecilia, Luis, por su generosidad, y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Muchas gracias por acogernos también a la coordinación de vinculación con el medio. Chao, muchas gracias, que estén bien. Chao, muchas gracias, muchas gracias.